Cuando pensamos en Jesús, a menudo lo vemos rodeado de multitudes, hablando de amor, fe y esperanza. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el mundo político en el que vivía. ¿Sabías que Jesús vivió bajo una dictadura opresiva? En este video, vamos a explorar cómo era esa dictadura, cómo la enfrentó Jesús y qué enseñanzas podemos extraer hoy de su ejemplo. Para entender verdaderamente su mensaje, es crucial situarlo en su contexto histórico real, un territorio ocupado por la superpotencia de su tiempo, el Imperio Romano. Este no era un escenario pacífico o neutral, sino un polvorín de tensiones donde la represión, la explotación económica y la corrupción religiosa eran el pan de cada día. Jesús no desarrolló su ministerio en un vacío político, sino en medio de un sistema diseñado para aplastar cualquier disidencia y mantener el control absoluto mediante el poder militar y la imposición fiscal. Al final, su crucifixión, una pena de muerte reservada para los enemigos del Estado romano, es la prueba definitiva de que su mensaje y su misión fueron percibidos como una amenaza fundamental para los pilares de aquella dictadura. Comprender esta dimensión nos permite redescubrir la profundidad revolucionaria y transformadora de su ejemplo, que trasciende el tiempo y ofrece poderosas enseñanzas para enfrentar las opresiones y las injusticias en nuestro mundo actual. En tiempos de Jesús, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El emperador era Tiberio César, Lucas 3:1, y el poder en la región era ejercido por gobernadores como Poncio Pilato. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. El emperador Tiberio concentraba en su persona todo el poder político, militar y religioso de Roma. Judea, aunque no era una provincia senatorial de primer orden sino una bajo control directo del emperador, gobernada por un prefecto como Pilato, era un eslabón más en una vasta cadena de territorios que respondían ante la autoridad absoluta de uno solo. Pilato no gobernaba por voluntad popular, sino como delegado directo y representante del emperador en la región. Su mandato dependía por completo de la voluntad de Tiberio, a quien debía lealtad y rendía cuentas, ejerciendo el poder en su nombre. Este sistema de gobierno unipersonal y centralizado era la esencia del Imperio Romano tras el final de la República. La paz romana se imponía y mantenía mediante la fuerza y la constante amenaza de la represión militar. Poncio Pilato, al frente de sus tropas auxiliares, no de legiones, ya que Judea no merecía tal despliegue, tenía la misión fundamental de sofocar cualquier atisbo de rebelión o sedición. Los gobernadores romanos actuaban con mano dura, utilizando la crucifixión como castigo ejemplarizante para los alborotadores, esclavos fugitivos y cualquiera que fuera considerado una amenaza para el orden establecido. Las fuentes históricas, como el escritor judío Filón de Alejandría, relatan que el gobierno de Pilato se caracterizó por su crueldad y su frecuente uso de la violencia indiscriminada contra la población, lo que generaba un ambiente de tensión y resentimiento constante. El sistema fiscal romano era una herramienta de explotación económica de las provincias. En Judea, los impuestos eran particularmente odiados no solo por su cuantía, que era gravosa, sino también por su significado religioso y político. Los tributos se pagaban directamente al emperador, una figura considerada pagana y divinizada, lo que para muchos judíos constituía una violación del primer mandamiento. El pasaje de Lucas 20, 22-25 ilustra perfectamente este conflicto. Los líderes judíos intentan poner a Jesús en un aprieto preguntándole si es lícito pagar impuestos al César. Su respuesta, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, reconoce la realidad del poder temporal romano y su sistema fiscal, sin ceder en la primacía de la lealtad debida a Dios. Los recaudadores de impuestos, publicanos, eran vistos como colaboracionistas y pecadores. Era una dictadura en todo el sentido de la palabra, sin libertades, sin justicia para los pobres y con castigos crueles como la crucifixión. Jesús no lideró una revolución política con armas, pero su mensaje era profundamente subversivo. Anunció un reino, pero no el de Roma. El tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús no predicó una rebelión política armada, sino un orden radicalmente nuevo llamado el reino de Dios o el reino de los cielos.
Este concepto era profundamente subversivo porque proponía una soberanía alternativa a la del Imperio Romano y a la de las élites religiosas corruptas. En este reino, los valores estaban invertidos, los pobres eran bienaventurados, los mansos heredarían la tierra, y la autoridad se ejercía mediante el servicio y el amor, no mediante la opresión. Esto representaba una amenaza directa a los fundamentos del poder establecido. Jesús no se enfrentó solo a Roma, sino al sistema religioso coludido con él, los fariseos, saduceos y escribas. En Mateo 23, les dirige una de las críticas más feroces de la literatura sagrada, llamándoles hipócritas, guías ciegos y sepulcros blanqueados. Les acusó de usar la religión para oprimir al pueblo, de cargarle con normas imposibles mientras ellos no movían un dedo, y de anular la justicia y la misericordia con sus tradiciones. Al hacerlo, deslegitimó a la autoridad que actuaba como pilar moral y social del statu quo. Su práctica de compartir la mesa con recaudadores de impuestos, considerados traidores y ladrones, prostitutas, pecadores y enfermos fue un acto político de enorme simbolismo. En su cultura, compartir la mesa significaba comunión y aceptación. Al hacerlo, Jesús no solo mostraba compasión, sino que activamente desafiaba y quebraba las barreras sociales de pureza e impureza que usaban las élites para segregar, controlar y marginar. Declaró que su misión era precisamente para esos marginados: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Su confrontación no fue sutil ni privada. Actos simbólicos como la purificación del templo, echar a los cambistas y mercaderes, fueron un desafío directo y público al sistema económico y religioso corrupto. Denunció cómo la élite sacerdotal convertía la casa de oración en una cueva de ladrones, explotando a los peregrinos pobres. Jesús expuso la desconexión entre la devoción externa y la injusticia interna, poniendo al descubierto un sistema que priorizaba el ritual y el beneficio económico sobre el bienestar de las personas y la auténtica adoración a Dios. Denunciar la injusticia en tiempos de dictadura no siempre requiere una espada. Jesús lo hizo con la verdad, con compasión y con valor. Una de las pruebas más claras de su visión política fue cuando le preguntaron sobre pagar tributo al César. Intentaban atraparlo. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Jesús les dijo: dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús no cayó en la trampa de la confrontación directa, pero tampoco se alineó con el poder opresor. Su postura fue una maestra lección de lo que podríamos llamar resistencia profética. En lugar de enfrentar al Imperio Romano o a las autoridades religiosas en su propio terreno de fuerza bruta y manipulación legal, él ejecutó un movimiento estratégico que trascendió la mera política humana. Esta separación entre lo terrenal y lo divino no fue una evasión pasiva, sino el fundamento de una revolución no violenta del corazón y la conciencia. Jesús puso a Dios por encima de todo, no para ignorar las injusticias del mundo, sino para juzgarlas con una medida eterna e inmutable. Al colocar la lealtad a lo divino como prioridad suprema, deslegitimó cualquier sistema, ley o autoridad humana que se erigiera como absoluta, totalitaria o opresora. Su reino, como él mismo dijo, no es de este mundo. No se construía con ejércitos, decretos o golpes de Estado, sino mediante la transformación interior de las personas, el perdón radical, el amor al enemigo y la búsqueda de una justicia que va mucho más allá de la simple equidad legal. Esta postura lo convierte en una figura única, ni un revolucionario violento que replica la lógica del opresor, ni un colaboracionista silencioso que normaliza el mal. Es el modelo de quien desafía los sistemas injustos desde una soberanía interior inquebrantable, arraigada en una verdad que trasciende toda potencia terrenal. Cuando arrestaron a Jesús, uno de sus discípulos sacó una espada. ¿Recuerdas qué hizo Jesús? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no llamó a la violencia, incluso cuando enfrentaba la muerte. Su forma de luchar contra la opresión fue otra: el sacrificio, el perdón, la verdad. Pero esto no fue pasividad o derrotismo, fue una estrategia revolucionaria de un orden completamente distinto. Al rechazar la violencia, Jesús desarmó el ciclo eterno de la opresión. Toda tiranía se sustenta en la lógica de la fuerza, espera una respuesta en el mismo lenguaje para poder justificar su propia brutalidad y aplastarla.
Jesús se negó a hablar ese lenguaje. Al hacerlo, expuso la injusticia del sistema con una claridad desnuda y punzante. Su silencio ante Herodes, su respuesta a Pilatos y su negativa a pedir legiones de ángeles en Getsemaní, dejaron al descubierto que la verdadera amenaza para el poder opresor no es un ejército rival, sino una conciencia imperturbable que se niega a ser cómplice de su juego. El sacrificio, entonces, no fue una simple rendición. Fue la arma definitiva. Al aceptar la cruz voluntariamente y perdonar a sus verdugos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, realizó el acto supremo de despojar al opresor de su poder final, el poder de infundir miedo y odio. La violencia pretende doblegar al otro mediante el dolor. Jesús usó su propio dolor para redimir, para romper la cadena del resentimiento y demostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La crucifixión de Jesús no fue solo un acto religioso. Fue una condena política. Fue ejecutado como un criminal del imperio. Pilato escribió un título, que puso sobre la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Para Roma, Jesús era una amenaza. No por portar armas, sino por proclamar un reino que no se arrodillaba ante el César. Era la clase de peligro que un imperio no sabe cómo combatir, porque su poder no reside en la fuerza, sino en la lealtad absoluta de las conciencias. Roma podía aplastar una revuelta. Podía crucificar a 1000 guerrilleros y disuadir con el terror a los siguientes. Su maquinaria militar y política estaba diseñada para enfrentar enemigos que jugaran bajo sus reglas, aquellos que buscaban tomar el poder para ocupar el mismo trono. Pero Jesús representaba algo totalmente ajeno, un poder paralelo que era invisible e invencible. El título que colgaron de su cruz no era una burla, era la declaración inconsciente de su verdadero crimen, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Él no venía a disputarle a Tiberio el control de las provincias o la recaudación de impuestos, venía a disputarle la soberanía sobre el alma humana. Para Roma, el César era el Señor Supremo, el Pontifex Maximus, la encarnación del poder divino en la tierra. La idea de un reino de Dios que respondiera a una autoridad superior y trascendente era, por definición, sedición metafísica. Era subversión en su nivel más radical. Jesús desafiaba el orden romano no con espadas, sino con una pregunta que resonaba en el corazón de cada persona: ¿a quién sirves realmente? ¿Al poder que puede destruir tu cuerpo, o a la verdad que puede salvar tu alma? Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Herodes, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, poder que puede destruir tu cuerpo, o a la verdad que puede salvar tu alma. Jesús vivió bajo una dictadura, pero nunca dejó de hablar de justicia, esperanza y del reino de Dios. En este espacio, Jesús mostró que el poder verdadero no reside en la fuerza coercitiva, la dominación política o la legitimación religiosa institucionalizada. Por el contrario, demostró que el poder más transformador y duradero se fundamenta en pilares aparentemente frágiles pero inquebrantables: el amor, la verdad y la fe. Su silencio elocuente ante Herodes y Pilato fue una poderosa afirmación de la verdad, una negativa a ser arrastrado al juego de la falsedad. Su perdón hacia sus verdugos desde la cruz fue la máxima expresión de un amor incondicional que desarma y desnuda la maldad, revelando su vacuidad. Y su abandono confiado en las manos del Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, fue el acto supremo de fe, que transformó un instrumento de tortura y humillación en un símbolo de esperanza y redención. Por lo tanto, cada acto de su ministerio, y especialmente su pasión y muerte, puede entenderse como un acto de resistencia espiritual. Resistió al demonio en el desierto rechazando los caminos del poder mundano. Resistió a la multitud que quería hacerlo rey por la fuerza. Resistió a las autoridades con la autoridad de su enseñanza y sus actos de sanación. Y en la cruz, resistió al pecado y a la muerte misma, no enfrentándolos con sus mismas armas, sino absorbiendo todo su odio y violencia para agotarlos desde dentro, vaciándolos de su poder final. Su vida no fue una huida del mundo, sino un enfrentamiento frontal contra sus estructuras de maldad desde una postura de soberana paz y amor inquebrantable, estableciendo un nuevo paradigma de poder que continúa desafiando y inspirando al mundo 2 milenios después. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy,
cuando vemos injusticias en el mundo, recordamos que Jesús vivió algo similar y nos enseñó a enfrentarlo con fe, sabiduría y coraje. Su vida sigue siendo luz en tiempos de oscuridad.